Dicen que hay dolores capaces de destruir a cualquier persona. Perder dinero. Perder la salud. Perder la familia. Pero existe una historia tan brutal, tan humana, que durante siglos millones de personas se hicieron la misma pregunta. ¿Qué harías si lo perdieras absolutamente todo? Esta es la historia de Job. El hombre que lo perdió todo. Pero no perdió la fe. Job vivía en una tierra llamada Uz. Era respetado. Rico. Admirado. Tenía tierras, animales, sirvientes y una gran familia. Pero había algo que lo hacía diferente. La Biblia dice que Job era un hombre justo. Recto. Temeroso de Dios. No era perfecto. Pero intentaba vivir correctamente. Y durante mucho tiempo, todo parecía ir bien. Hasta que algo ocurrió. Algo que cambiaría su vida para siempre. Según el relato bíblico, un día Satanás apareció delante de Dios y lanzó una acusación terrible. Dijo que Job solo era fiel porque tenía una vida llena de bendiciones. Que cualquiera podría tener fe viviendo rodeado de riquezas y felicidad. Pero entonces llegó la pregunta silenciosa que atraviesa toda esta historia. ¿Seguiría creyendo si todo desapareciera? Y así comenzó la prueba más dura. Todo ocurrió rápidamente. Primero llegaron mensajeros. Uno tras otro. Cada uno traía noticias peores que la anterior. Sus animales habían sido robados. Sus campos destruidos. Sus sirvientes asesinados. Pero todavía faltaba lo peor. Un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban reunidos sus hijos. Todos murieron. En un solo día. Job perdió casi todo lo que tenía. Imagínalo por un momento. El silencio después de la tragedia. La sensación de vacío. La mente intentando entender algo imposible de aceptar. Cualquiera habría gritado. Maldicho. O perdido completamente la razón. Pero Job hizo algo inesperado. Cayó al suelo. Y adoró. Entonces pronunció unas palabras que atravesaron siglos de historia. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo partiré. Dios dio. Y Dios quitó. No eran palabras de alguien que no sufría. Eran palabras de alguien destruido por dentro. Que aún así decidió no abandonar su fe. Pero la prueba todavía no había terminado. Poco tiempo después, Job enfermó gravemente. Su cuerpo se llenó de dolorosas heridas. Pasó de ser admirado a convertirse en alguien rechazado y humillado. Incluso su esposa, desesperada por el sufrimiento, le dijo: ¿Todavía mantienes tu fe? Maldice a Dios y muérete. Y quizá esa sea una de las partes más humanas de toda la historia. Porque cuando el dolor es demasiado grande, la fe puede empezar a quebrarse. Los amigos de Job también llegaron. Pero en lugar de consolarlo, comenzaron a acusarlo. Decían que algo malo debía haber hecho. Que seguramente estaba siendo castigado. Y así, además del sufrimiento físico y emocional, llegó la soledad. Porque pocas cosas duelen más que sufrir y no sentirse comprendido. Entonces Job hizo algo que muchas personas creyentes temen hacer. Preguntó. Lloró. Se quebró. Y habló con una honestidad brutal. Preguntó por qué estaba ocurriendo todo aquello. Preguntó dónde estaba Dios. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan poderosa incluso hoy. Porque muestra algo importante. La fe no significa no sufrir. La fe no significa no tener dudas. La fe no significa sonreír cuando el corazón está destruido. A veces la verdadera fe aparece precisamente en medio de la oscuridad. Finalmente, después de todo el dolor, Dios respondió. No con explicaciones simples. No con respuestas fáciles.
sino recordándole a Job algo inmenso. Que existen cosas que la mente humana no siempre puede comprender. Y entonces ocurrió algo inesperado. Job entendió que, incluso en medio del sufrimiento, no estaba solo. Con el tiempo, la historia cuenta que Job volvió a levantarse. Recuperó su vida, su esperanza, y nuevamente encontró bendición. Pero quizás el verdadero milagro no fue recuperar lo perdido. Quizás el verdadero milagro fue no haberse destruido completamente por dentro. Porque todos, en algún momento de la vida, atravesamos tormentas, pérdidas, dolor, miedo, silencios difíciles de entender. Y en esos momentos, la historia de Job sigue haciendo la misma pregunta. ¿Qué queda de nosotros? ¿Cuándo todo desaparece? Tal vez por eso esta historia sobrevivió miles de años. Porque no habla solo de religión. Habla del sufrimiento humano, de la resistencia, de la esperanza, y de esa pequeña luz interior, que algunas personas logran conservar incluso en sus peores momentos. Y quizá, esa sea la verdadera fe.